del por qué Dios permite el mal. En la segunda carta a los Tesalonicenses, el segundo capítulo, San Pablo dice que Dios enviará la operación del error para condenar a aquellos que no tienen amor a la verdad. Repito, Dios enviará la operación del error para condenar a aquellos que no tienen amor a la verdad. Dios, entre sus manifestaciones, quiere siempre probar la sinceridad del amor. El amor debe ser sincero. Y como en la bonanza es fácil amar, Dios a veces permite la borrasca para probar nuestro amor, para probar la sinceridad de nuestra caridad. Hasta el punto que veamos a nuestro Señor durmiendo en la barca de nuestras vidas, pero nosotros debemos confiar de que Él está allí dispuesto a salvarnos cuando Él quiera. Pero debemos pasar por la borrasca, que ejemplificado en el día de hoy es la cizaña sembrada en medio del trigo. Que eso tiene una aplicación muy buena para el día de hoy, porque nosotros precisamente vivimos en una época donde la cizaña nunca fue tan abundante, donde la maldad en el mundo jamás llegó a semejante colmo. ¿Y por qué Dios lo permitió? Dios ha enviado la operación del error para probar quién tiene amor a la verdad. Entonces, ¿por qué Dios permitió que la iglesia fuera arrebatada con su nombre, con sus edificios, con su jerarquía y transformada en algo falso? ¿Por qué Dios permitió eso? Para probar quién tiene amor a la verdad. Solamente Dios permitió que la sede esté vacante hoy, que la iglesia, físicamente hablando, en Roma haya sido arrebatada para probar quién tiene amor a la verdad. Y de entre los errores que pueden salir de esa permisión de Dios, tenemos varios, que así como la cizaña debemos distinguir del trigo. Porque cuando nosotros vemos la iglesia atacada, ¿qué hicieron los del tiempo? Se firmaron en lo que llamaron tradición. Pero muchos pensaron que la tradición era lo viejo, era lo antiguo, simplemente por el hecho de ser viejo, simplemente por el hecho de ser antiguo. Y no es así. La tradición es lo verdadero, no lo viejo. Dios nuestro Señor, manifestándose a los hombres, ha dado las verdades, ha dado las tradiciones, pero Él mismo tiene total derecho de cambiar lo que es cambiable. Ejemplo de ello, en el Antiguo Testamento, el día del descanso era el día del sábado. Vino nuestro Señor Jesucristo con la autoridad divina que tiene y cambió ese día para el domingo. Cambió lo que era la tradición. Y pudo cambiarlo porque la tradición no es lo viejo, es lo verdadero. Por lo tanto, cuando nosotros queremos resistir a los errores del Concilio Vaticano II, debemos atenernos a la tradición, pero sabiendo que la tradición no es lo viejo, es lo verdadero. Porque si nosotros nos asimos a la tradición pensando que debemos atender a lo que es viejo, vamos a caer en el error de la fraternidad San Pío X, por ejemplo, que piensa que solamente la misa siendo en latín, que los sacramentos siendo administrados de la manera antigua ya es suficiente, y no es así. ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es la tradición? Lo verdadero, la tradición, es la guía infalible que me lleva a Dios. Pero esa misma tradición debe estar sujeta a un líder, a una persona que me apunte lo que es verdadero, lo que es tradición. Y por supuesto estamos hablando de la figura del sumo pontífice. El Papa, por supuesto, el Papa verdadero, no esos atorrantes que ocupan de manera falluta el trono de San Pedro, nominalmente desde Roncalli hasta el actual. Estamos hablando del verdadero pontífice. Todas las otras reglas de fe
son remotas, o sea, uno necesita de un guía que me apunte lo que es verdadero o no. Por ejemplo, de lo que he escrito, no hay nada más cierto que la tradición llamada Sagrada Escritura. De las cosas que nos llegan hasta nosotros, escritas, la Sagrada Biblia es lo más cierto que hay. Pero necesitamos, en la historia de la Iglesia, del fallo infalible del Sumo Pontífice para mostrar cuál libro es inspirado y cuál no. ¿Qué es lo que es la tradición? ¿Qué es lo que es verdadero? Viene del Sumo Pontífice. Y si nosotros nos atenemos a todo lo que dice el Sumo Pontífice, actuando como el doctor universal de todos los cristianos, sabemos perfectamente que si somos probados por la operación del error, sí tenemos amor a la verdad, porque me atengo al quien es la guía de la verdad, que es el vicario de Cristo, que es la sede de San Pedro. Si yo reconozco al pontífice, pero no lo obedezco, es un error grandísimo, es tragarse la cizaña y tirar el trigo. Pero también, dentro del mismo seragantismo, tenemos el horror de aquellos que, reconociendo la verdadera autoridad, resisten a sus leyes, suponiendo que no son aplicables al día de hoy, juzgando al Sumo Pontífice. ¿Quiénes son para juzgar la verdad? ¿Quiénes son para juzgar el guía que nos lleva al cielo? No son nadie. Entonces, uno de los primeros grandes errores que podemos cometer si pensamos que la tradición es lo viejo y no lo verdadero. Lo otro, que es algo más práctico, muchas veces aquellos que toman el nombre de tradicionalistas vienen con ideas buenas en sí, pero de cosas accidentales, como por ejemplo no llevar a los niños a los colegios para que los perviertan. Eso es algo muy bueno, buenísimo, que lo enseñen en casa, que prevengan a los niños de la perversión del mundo, o que impidan a que los niños estén viendo televisión todo el tiempo por sostener la tradición. Está muy bien, pero si todos esos detalles no van acompañados de lo esencial, que es, por ejemplo, la Santa Misa, no vale de nada. La madre que se esfuerza una semana en enseñar a su hijo en casa y no lo lleva a la misa el domingo, perdió toda la semana, porque no hizo lo básico. Así como la madre que cocinara la comida para el domingo y la tirara a la basura. No hizo lo esencial, porque sosteniendo cierta tradición de las cosas viejas, se olvida de lo principal, que es la salud sobrenatural de sus hijos, en el caso de esa madre, por ejemplo. Pero los ejemplos pueden multiplicarse muchísimo, muchísimo. Aquellos que, buscando cierta línea tradicional, se olvidan de la oración diaria, o no comulgan, o no se confiesan. Hacen todo un aparato exterior que carece de núcleo. Es la fruta que carece de la pulpa. ¿Por qué? Porque está podrida. Pero eso tiene cura, que es el confesionario, es la comunión, es la Santa Misa. Entonces, recuerden, la tradición no es lo viejo, la tradición es lo verdadero. Y solamente voy a tener certeza de lo que es verdadero, de lo que es tradición, cuando confíe en el verdadero Sumo Pontífice, porque Él es quien me da la línea de la verdad en la tierra. Es el vicario de Cristo, el dulce Cristo en la tierra. Pidamos a la Santísima Virgen María que nos dé la gracia de ser fieles a la Iglesia, al Sumo Pontífice verdadero, para llegar así a la verdadera santidad, porque ese asunto es de grandísima importancia, porque todos nosotros estamos llamados a la santidad. Dice nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y el mismo San Pío X dijo que por más que muchos puedan llegar a ser sabios según el mundo,
jamás se alcanzará la santidad a donde hay discrepancia con el sumo pontífice. Entonces, repetimos, pidamos a la Santísima Virgen María la gracia, la fortaleza para ser fieles a nuestro Señor Jesucristo, fieles a lo verdadero las 24 horas del día y no solamente 40 minutos durante el domingo. Ave María Purísima. Padre,